Bueno, bienvenidos. Esta es la edición número 14 del Congreso de Enseñanza del Diseño. Su gestión se realiza en el marco del Instituto de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo. El instituto abarca 3 áreas: la formación de posgrado, maestría, doctorado y postdoctorado multidisciplinario en diseño, actividades de difusión y proyección, como este congreso y la red de investigadores, y actividades de investigación, que son las que se llevan adelante dentro del programa de investigación con sus más de 25 líneas, que luego se publican en los cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación. Dentro de ese programa de investigación se encuentra el programa Estímulo, que son las presentaciones que se están presentando, que van a las investigaciones que se están presentando hoy. El programa Estímulo tiene como características que son trabajos hechos por los docentes de la facultad, que se hacen durante un cuatrimestre, y que las temáticas son libres, que lo que les pedimos es que estén enmarcadas dentro de lo que es el área del diseño, el arte, la arquitectura y las comunicaciones, pero que tiene que ver con temáticas que se vinculan con el campo profesional, o académico, pedagógico de cada uno de los docentes. Así que, bueno, en este marco damos inicio a esta comisión. Va a empezar exponiendo Deli Bravo. El título de su trabajo es El packaging como generador de valor agregado en los productos alimenticios para su internalización para MIPYMES manufactureras de la zona 9, Distrito Metropolitano de Quito. Deli, cuando quieras. Hola, buenos días con todos. Gracias, Mercedes. Pues voy a compartir la pantalla para poderles comentar respecto a los alcances que he logrado con la investigación. No sé, quisiera que me confirmen si está compartida la pantalla para poder comenzar. Sí, perfecto. Sí, está bien. Ok, ahí creo que está como que en grande. Bueno, yo les voy a hablar, como habías mencionado, Mercedes, del artículo que se obtuvo respecto al packaging como generador de valor agregado en los productos alimenticios para su internacionalización. Esto enfocado en las zonas, en las MIPYMES manufactureras de la zona 9, Distrito Metropolitano de Quito. Esto es un pedacito de mi tesis doctoral, pues que acá le he abordado para poderla generar como artículo. Entonces, en función de esto, los objetivos o el objetivo principal que se buscó fue el de identificar factores primordiales que se deben aplicar en el desarrollo de packaging para generar valor agregado. En este sentido, estos factores se pueden generalizar tanto para los productos alimenticios dentro de los diferentes ámbitos que se abordaron a lo largo de la investigación. Fueron alimentos y bebidas, café y elaborados y cacao y elaborados. En este sentido, cabe mencionar bajo qué criterios se trabajó con MIPYMES y por qué desde el abordaje del packaging. Las MIPYMES corresponden al componente fundamental en el tejido empresarial de América Latina. Corresponden aproximadamente en América Latina al 99.5%, mientras que en el Ecuador las MIPYMES corresponden al 99.64% del total de empresas existentes en el país. Y el packaging, por su parte, comprende la expresión de la marca más elocuente que atrae y comunica al consumidor. En este sentido, pues, el diseño dentro de los productos alimenticios se puede vincular desde el packaging en la mejora o de la configuración tanto de la etiqueta, de la marca y del envase. Por lo tanto, ese fue el abordaje en donde se puede vincular o se encuentra un punto en donde convergen las MIPYMES, el diseño y en esta parte el valor agregado para buscar internacionalizar los productos. Las herramientas que se utilizaron a lo largo del proceso de investigación fueron, por una parte, la revisión de literatura, consideradas estas como fuentes secundarias, en donde se abordó el diseño, que corresponde a una actividad creativa estructurada, que es muy importante considerarla dentro de las empresas. Por otra parte, se abordó el marketing, que corresponde a la filosofía de la dirección de la empresa, que busca entender lo que quiere o requiere el público, de tal modo de configurar los productos y que estos sean aceptados de mejor manera. Asimismo, se entendió de qué se trata la internacionalización. La internacionalización evidencia la capacidad de la empresa para comercializar sus productos o realizar sus actividades en un lugar distinto a su país de origen.
Y finalmente, los atributos del producto, que corresponden a las características que aportan utilidad al consumidor y se perciben como tal. Esto prácticamente es lo que se va a entender después como valor agregado. Por otra parte, ya al momento de recolectar información de fuentes primarias, se utilizó el método del caso. En este sentido, se aplicó este método a las MIPYMES manufactureras que radican en la zona 9, que corresponde específicamente a la capital del Ecuador, en donde están las empresas de alimentos y bebidas, cacao y café y elaborados, con la condición de que se encuentren exportando en la actualidad. Para hacer el análisis de cada una de estas empresas se configuró un checklist y después se analizaron diferentes productos que se exportan dentro de este marco de empresas y se hizo un listado de atributos en donde se marcaba si contienen o no contienen los diferentes parámetros que se entendieron como importantes. En primer lugar, para configurar este checklist, se consideraron las normativas del Servicio Ecuatoriano de Normalización, que es aquel que se encarga de normalizar todos los productos que se pretenden comercializar dentro del territorio nacional. Por otra parte, al hablar de internacionalización, se consideraron de igual manera las normativas de la Food and Drug Administration, que rige el mercado norteamericano y que sirve como guía para los diferentes mercados, especialmente el europeo. En tercer lugar, para entender el tema del envase y la parte de percepción y valor agregado, se consideraron lineamientos del libro de Cerantola, que se llama El envase como elemento de marketing, y finalmente también se consideró o se tomó en cuenta la perspectiva de los expertos, que en este caso consideran o corresponden a las personas que trabajan en la Subsecretaría de MIPYMES y Artesanías del Ministerio de Producción y Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, quienes se encargan de capacitar de manera permanente a los pequeños emprendedores que acuden a este lugar con la finalidad de poderles guiar de mejor manera en el proceso de lanzamiento de nuevos productos y de exportación de estos a diferentes mercados. En función de esto, se hizo una selección de empresas con las cuales se seleccionaron estas empresas, se analizaron los productos que se encuentran exportando y por medio del checklist que mencioné, pues se hizo un análisis más específico de cada una de las pautas que contienen los productos y qué se recomienda que deberían incorporarse. Para seleccionar estas empresas se tomó una base de datos que existe, que es de libre acceso, que se encuentra colgada en la página web del ministerio. Se actualiza de manera constante, en donde se ubican las empresas según su ubicación zonal, según el rubro en el cual se encuentran enmarcadas sus actividades. En este sentido, se tuvieron, después de un primer filtro, se tuvieron 14 empresas, de las cuales 3 se consideraron que no eran válidas, debido a que solamente exportan materia prima, es decir, no interviene el diseño, exportan productos con marca blanca, tampoco interviene el diseño, o se encuentran con sus líneas en desarrollo. Una vez filtrado esto, pues se seleccionaron 11 empresas cuyas características corresponden a que exportan actualmente. Sus productos llevan la marca y esta marca se mantiene hasta el lugar de destino. Su modelo de comercialización es business to consumer. Exportan entre 1 y 4 líneas de producto y mantienen una actividad exportadora entre 5 y 30 años aproximadamente. En función de esto, que les acabo de mencionar, se obtuvieron como que 3 resultados generales y después voy a ir contando cada una de las partes específicas a fin de poder cumplir con el objetivo que era establecer diferentes parámetros que se sugieren se utilicen al momento de configurar los packaging para que tengan valor agregado en los mercados. Por una parte, la marca, que se considera el activo intangible de la empresa con alto valor comunicacional. Por otra parte, la etiqueta, que constituye el primer encuentro entre el producto y el consumidor. Y finalmente el envase, que corresponde al elemento de mercadotecnia que ayuda a captar la atención del consumidor y crea asociaciones y expectativas del producto. Dentro de esto se hizo un análisis tanto de atributos comunicativos que corresponden a aquellos basados en los lineamientos de las diferentes normativas que son necesarios dentro de los empaques o de los packaging como tal, y por otra parte los atributos de valor agregado, que son aquellos
que permiten mejorar la percepción de calidad que tiene el consumidor respecto al producto que adquiere. Cabe mencionar que el packaging es un elemento de persuasión que facilita la presentación de la marca, facilita la exhibición del producto, lo protege y obviamente es el primer acercamiento que tiene el consumidor con el producto cuando hace la compra. Entonces, en este sentido, se generaron listados hablando desde la marca, la etiqueta y el envase. Como había mencionado yo al principio, el diseño dentro del área de alimentos, la manera en la cual se puede vincular es por medio de la generación de marca, etiqueta y envase, es el aporte que puede brindar la disciplina como tal. Entonces, al hablar de marca, se trabajó en los atributos comunicativos y los atributos de adaptabilidad que debe tener. La etiqueta debe constar de diferentes parámetros como caracterización del producto, orientación al consumidor, referencia industrial, atributos gráficos y atributos de calidad especial. Y por su parte, el envase debe constar o debe tener atributos funcionales y de economía circular. Entonces, en función de esto, les voy a comentar cuáles son los factores que se han propuesto en cada uno de los casos. En primer lugar, para la marca, respecto a los atributos comunicativos, se recomienda que sea de fácil pronunciación, ya que esto facilita la memorabilidad de la marca y la verbalización de la misma. Por otra parte, se recomienda que la marca informe sobre el producto de modo que no sea confuso. Que sea registrada a fin de evitar que sea plagiada o copiada por la competencia. Debe asociarse con el producto al que representa, asimismo para que no genere confusión, y debe diferenciarse de la competencia, ya sea por algún tipo de rasgo cromático, tipográfico o en la estructura como tal de la marca. En tanto que respecto a los atributos de adaptabilidad, es muy importante que sea versátil, que se pueda adaptar al packaging y a los soportes comunicativos. En la actualidad, que se ha democratizado el uso de la parte tecnológica, de las pantallas, es muy importante que estas marcas también se puedan ajustar a los diferentes formatos en los cuales se va a presentar el producto, que ya no necesariamente se limitan a ser físicos, sino que ahora también al tema de digitales. En tanto que al hablar de la etiqueta, pues respecto a la caracterización del producto, esto más basado en las normativas existentes, se hizo una especie de análisis de las normativas existentes en el mercado nacional, en el europeo, en el americano y en el asiático, y se sacaron ciertos factores que son coincidentes entre todas estas normativas. En función de ello, pues el producto debe tener nombre, contenido neto, fecha de vencimiento, listado de ingredientes, en donde necesariamente debe ir de mayor a menor cantidad. El ingrediente que es más prevaleciente tiene que estar primero, y después, a medida que en la composición se reduce la cantidad del ingrediente, pues va en el orden en el cual se debe colocar. Debe tener un valor nutricional, contenido de alcohol en el caso de que tenga o que se hable de una bebida alcohólica, un registro sanitario, un código de barras y el lugar de procedencia. Por otra parte, respecto a la orientación al consumidor, debe constar de los idiomas que sean necesarios. Se parte del idioma del lugar de origen del producto y después los diferentes idiomas en función de los mercados a los cuales llega. Debe tener instrucciones de conservación, modo de empleo y atención al cliente. En este sentido, debe haber un número de teléfono, una página web o alguna manera de poderse contactar con alguna persona dentro de la empresa, de modo que pueda brindarle cierto servicio de atención al cliente. Asimismo, respecto a la referencia industrial, debe tener identificación empresarial, marca y número de lote, que son más términos como técnicos, que facilitan ya dentro de la empresa también el tema de control de calidad. Por otra parte, los atributos gráficos, se recomienda que exista una imagen que represente al producto, o en su defecto que sea transparente o que conste de algún tipo de transparencia o ventana el envase, y acompañado en este caso de la etiqueta, de modo que se permita ver el interior, el interior y entender de qué se trata el producto, ya que esto mejora la percepción de calidad. Está comprobado según varios estudios que al momento de que el consumidor puede ver lo que existe dentro del producto, pues la decisión de compra es más efectiva.
Se debe utilizar una tipografía legible, el fondo que contraste con la figura de modo que facilite la lectura y el nombre del producto más grande que la marca. Esta característica especialmente la da la FDA para que se apliquen los productos que llegan a los Estados Unidos. Y en cuanto a los términos de calidad especial o características de calidad especial, se recomienda que las empresas que han sido ganadoras de algún tipo de premio, pues evidencien esos premios dentro de sus etiquetas, de modo que mejora la percepción de calidad del producto. Por otra parte, el tema de responsabilidad social, eso gana valor agregado. Si es que son productos ecológicos u orgánicos y si es que tienen algún tipo de certificación, es muy importante que esto esté en la etiqueta, ya que son las nuevas características que los consumidores perciben como importantes. De igual manera, ecoetiquetas. Respecto a información adicional, se recomienda que se cuente respecto a la historia o al proceso de fabricación o de cosecha, etcétera, de los productos, ya que eso hace que el consumidor se sienta identificado con la marca y el producto. Por otra parte, si es que se habla de una edición especial, es importante que se mencione de qué se trata una edición especial, ya que por un lado genera cierta expectativa al consumidor y por otro lado le permite a la empresa generar pequeñas líneas de producto y hacer un testeo en el mercado a ver qué tanta acogida tienen o pueden tener estos productos para después mantener esta edición especial ya de manera permanente en la línea de productos. Se recomienda hacer productos de colección y en función de las nuevas tendencias, pues que sea vegano, libre de gluten y sin lactosa, a fin de poder captar consumidores o micro nichos de mercado dentro del mercado que al cual se aporta. Finalmente, respecto al envase, se consideran atributos funcionales. Se recomienda que sea de fácil manipulación y uso, esto hablando desde el punto de ergonomía y antropometría. Por otra parte, el envase debe proteger al producto de las características químicas o mecánicas que puede sufrir en el entorno en el que se encuentra. Debe informar al consumidor. Debe diferenciar el producto de la competencia gracias a su morfología o la parte estético-formal del mismo y debe facilitar la exhibición dentro de la percha. En tanto que los atributos de economía circular, que de igual manera son características que se encuentran como en auge en la actualidad, se recomienda trabajar con material reciclado, factible de ser reciclado y material biodegradable o incluso que sea compostable, ya que estos rasgos y en la actualidad, como mencionaba, que son temas en tendencia, pues favorecen a la percepción del consumidor respecto al producto. Aquí existe, bueno, hice una pequeña ilustración de cómo se utilizarían todos estos factores ya dentro de un envase. Se puede ver que en la cara frontal, que es la visible, que es la que va a estar de cara al consumidor, pues se debe ubicar la marca, el nombre del producto más grande que la marca. Se debe ubicar la imagen del producto o a su vez una transparencia que permita ver el interior y el contenido neto. Esto siempre en la parte frontal. En sus laterales se puede encontrar el valor nutricional, los ingredientes, el lote, el número de lote, fecha de vencimiento, código de barras, registro sanitario, así como instrucciones de conservación, instrucciones de uso en el caso de que el producto deba ser preparado y atención al cliente. Y por otra parte, información adicional, ya sea la historia o alguna característica o dato que la empresa quiera contar por medio del producto a su consumidor y finalmente el lugar de procedencia. En función de lo que les he mencionado, pues se ha llegado a 3 conclusiones que se amparan como que en 3 ejes principales. En primer lugar, el diseño. Si bien corresponde una herramienta estratégica, todavía no es muy aplicada dentro de las empresas. Y en el caso de los productos alimenticios, el diseño se va a enfocar especialmente en el desarrollo de la marca, la etiqueta y los envases. Por lo tanto, estos factores que se han planteado pues se enfocarían directamente para cualquier empresa de este rubro que pueda aplicar en mejoras tanto de marca, etiqueta y envase. Por otra parte, respecto al Codex Alimentarius, es el conjunto de normativas o regulaciones que rigen a nivel mundial para el etiquetado,
es importante conocer de qué se trata, qué características existen en los diferentes países en los cuales se pretende llegar con los productos, a fin de poder ajustarse a las regulaciones establecidas en los países de destino y hacer las modificaciones que sean necesarias a fin de cumplir con las obligatoriedades planteadas según los mercados de destino. Y finalmente, respecto a los parámetros mostrados, se puede mostrar información clara que se ajuste a las regulaciones establecidas. También se recomienda trabajar en características que otorguen calidad especial a los productos y que aporten en la percepción del consumidor. De esta manera, pues, estos parámetros, como yo mencioné antes, corresponden a atributos comunicativos que son más técnicos y los atributos de valor agregado, que son los que se recomiendan que las empresas vayan trabajando año tras año con la finalidad de mejorar la percepción de calidad en sus productos. De esto se trataba mi investigación. Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias a vos, Deli. Muy interesante el trabajo, muy clara la presentación. Seguimos entonces ahora con Marcelo Lali, el videoclip de animación. Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, muy bien. Voy a empezar compartiendo. Vemos bien ahí, ¿no? ¿Se ve? Sí, se ve ¿Hola? perfecto. Sí, se ve. Sí, perfecto. Ah, bueno, muchas gracias. Muy bien, bueno, vamos, perdón, voy a medir. Bueno, muy bien. Videoclip de animación forma parte o es un proyecto disciplinar es estímulo en investigación, no fomento la investigación, pero quise decir eso y perteneciente al Congreso, muy bien. Bueno, la investigación parte de la siguiente hipótesis, yo la modifiqué un poquito, que tiene que ver que en la actualidad la cantidad de vías de promoción, de redes sociales, medios tradicionales, permiten que se abra otra vertiente, otro nicho que deja lugar a que en los videoclips musicales pueda empezar a desarrollarse pequeñas narraciones pero en un formato de animación como no venía ocurriendo y que cobró principal relevancia durante la pandemia. Esto, digamos, ha logrado independizar esa breve historia de estar permanentemente teniendo que mostrar, promocionar, volviendo un poco a la temática del expositor anterior, como forma publicitaria a los artistas. O sea, la historia narrada se independiza un poquito de lo que es la obligación de tener que mostrar a los artistas. Muy bien. La animación siempre estuvo desde los orígenes, en realidad, del videoclip, ¿no? Como por ejemplo, digamos, ha habido en la década del 60 bandas virtuales. Esto, bueno, yo no sé si se está animando el video pequeñito que tengo acá. The Riverdale Carnival presents the Archies. Take care of the kissing booth while we're singing, Sabrina. Okay, everybody, here we go with. And now, Perdón, the ¿se me Riverdale. escucha? ¿Hola? Se escucha y se vio el video. Perdón. Sí. Ok. Bueno, esto no los voy a mostrar, simplemente es para una referencia de Archies en la década del 60, bandas virtuales hechas por animación, ¿no? Como una de las formas de acompañamiento de la animación en el video musical. En la década del 90 surge la banda virtual Gorillaz, desde el Reino Unido, formada por el compositor y músico cantante de Blur, Damon Albarn, y tenemos en la actualidad un desarrollo, digamos, de bandas que proceden de videojuegos, como por ejemplo KDA, que directamente es una extensión del videojuego, donde los intérpretes son esos personajes del videojuego. Sin embargo, nosotros vamos a centrar en lo que es el contenido del videoclip y no la banda como emisor del videoclip. En esto me estoy refiriendo a que ya desde la década del 90 y de los 80 y 70 también, ha empezado a desarrollarse paralelamente
un contenido que justamente abarca lo que tiene que ver con un desarrollo animado del concepto de la canción, como obviamente consideramos a el film de Pink Floyd The Wall, en donde aparecen actores, pero en muchos de sus fragmentos está desarrollado, está resuelto a través de animaciones, con un espectro simbólico muy importante. Luego, Paranoid Android de la banda Radiohead, The Evolution de Pearl Jam de la década del 90, The Wolves de la banda argentina Siamés, Se borró y ya me hiciste mal de los Rayos Láser, también argentinos, y la cultura audiovisual ya a partir, obviamente, de la década del 2000, es tal que posibilita la inserción de lo que es como si fuera una película dentro de lo que es un videoclip, sin necesariamente tener que contar con la presencia de los artistas. Los objetos de estudio de la investigación tomaron básicamente 2 videoclips de la banda inglesa Paranoid Android de la década del 90 y The Wolves de la banda argentina Siamés, que es un aspecto bastante particular, una banda bastante particular, como lo veremos más adelante. Muy bien. Estos dos casos presentan mismos recursos y objetivos, pero estilos y contenidos contrapuestos. Acá están las dos bandas, una de la década del 80, general del año 85, y otra en la segunda década de este milenio, y continúan en actividad. Bien, las variables del análisis pasaron, no las vamos a desarrollar todas en su totalidad, pero pasaron primero por lo que es la extensión y el formato de cada uno de los videoclips. Los videoclips cuentan con diversas extensiones y formatos que van desde el videoclip extendido, ya no de animación solamente, sino que, por ejemplo, hay videoclips que tienen una pequeña escena introductoria fuera de la canción, y en cuanto a lo que es el formato, digamos, hay videoclips que juegan con el formato vertical, por ejemplo, que se desarrolló durante la pandemia, cuando muchos artistas se promocionaron a través de grabaciones caseras desde sus celulares. Muy bien, luego tenemos el contexto social y cultural, sin descuidar, digamos, que se trata de un mercado del entretenimiento, y otra de las variables es la relación que hay entre la letra y las imágenes. Bien, que estos dos videoclips que vamos a ver plantean la curiosidad de que también van por carriles muy diferentes, y en el caso, bueno, después lo veremos más adelante. Y el montaje como una de las marcas principales con lo que son las formas del cortometraje de ficción tradicional, y la retórica y la puesta en escena animada, o sea, lo que significa esa puesta en escena, los significados que van construyendo cada uno de los elementos que se deciden poner en la escena dentro del encuadre a la hora, bueno, de la comunicación audiovisual de la pieza. Acá, digamos, vamos a empezar por el primer caso, que se denomina, bueno, Paranoid Android, es el nombre del videoclip del año 1997 de la banda inglesa. Bueno, acá está toda la información técnica de la banda, de Radiohead, y en mi investigación, o sea, la investigación toma o cruza el concepto del Adult Swim, que ahora lo vamos a ver. Yo voy a pasar unos segunditos para que sepan de qué estoy hablando un poquito. Ahí. No sé si se llegó a ver bien o a escuchar bien, pero más o menos para tener una idea. Bueno, ¿qué es el Adult Swim? El Adult Swim es el dibujo animado que en la década del 90 se popularizó en los Estados Unidos, si bien no es donde se creó, pero sí se lo popularizó por lo menos en lo que llegó a Latinoamérica, de dibujos animados para adultos, por medios, digamos, legales, obviamente, y tenemos casos muy famosos como son Los Simpsons y South Park o Beavis and Butthead.
En este caso, digamos, se hizo un estudio, bueno, la investigación aborda de qué manera hay determinadas cuestiones que sí se vuelven tolerables en el dibujo animado y no en la representación escénica realista. Por ejemplo, acá vemos un claro ejemplo en donde en South Park un personaje puede ser decapitado o puede, digamos, sufrir la peor atrocidad, pero la distancia que plantea la animación gráfica lo vuelve tolerable, entrando ya en lo que tiene que ver con el terreno del mero entretenimiento y del humor negro, obviamente que si bien el público se ha ampliado, estaba pensado para un target adulto durante la época en que se generó este dibujo animado. En este caso, el Adult Swim de Beavis and Butthead sirvió de referencia a el director Magnus Carlson, el animador y director del videoclip Paranoid Android, donde vemos ahí un fotograma a la derecha de, bueno, fíjense antropométricamente los personajes, el tamaño de las cabezas, el uso de los colores plenos, como puede ser el rojo, puede ser el caso del azul y del amarillo, obviamente. Algunos rasgos, digamos, que la investigación destaca del videoclip de Paranoid Android, por ejemplo, desde el punto de vista de la relación con la letra, hay una renuncia total a la ilustración de la letra. El mismo Tom York, el líder de Radiohead, no quería que el director tuviera acceso a la letra para salir, digamos, del cliché del videoclip. Hay que aclarar que se trata de una banda ya consagrada en ese momento y no que necesariamente se tuviera que dar a conocer con su videoclip, por eso podía permitirse esa experimentación, que bueno, que después tuvo sus influencias en las décadas posteriores en cuanto a lo que es la puesta en escena, esta hiperbolización, ¿no? Esta exageración de la caricatura, que tiene que ver con este humor, digamos, o este naif cínico que plantea el videoclip, como se vio en el fragmentito, de una pierna mutilada, con la que parece soñar, o en la que parece pensar este protagonista adolescente. También se plantea un vacío, una abolición de la profundidad del campo, dando la idea del vacío. Hay una destrucción de la sinergia, que por lo menos desde la investigación, ¿no? De las conclusiones sacadas en la investigación, en donde la parte no es como el todo, sino que es el todo en sí mismo. O sea, no hay nada que se extienda más allá de, por ejemplo, vemos esa pierna mutilada, y ese todo es lo que en su totalidad quedó de lo que había antes. Los personajes, en este caso en particular, son adolescentes de perfil apático, como retrato escéptico de fines del milenio, de, digamos, un despojo total o un descreimiento ya que se puede considerar incluso postmoderno, posterior postmoderno. La estructura temporal que plantea este video paradójicamente es compleja porque tiene un tratamiento circular. Bien, así que narrativamente hay una clara decisión. En cuanto a los personajes, la composición y la puesta en escena, hay un descuido compositivo pero adrede, en donde, por ejemplo, se plantea el protagonista en el tercio inferior, fuera casi de los puntos fuertes, pero la mirada extraviada está interpelando al espectador, y por otro lado tenemos un personaje que no es el protagonista, pero que tiene relevancia, que es un adulto político, en donde su dolor, digamos, aparece frente al abandono de sus padres, frente al intento de cualquier acción social. Acá tenemos una influencia que recibe este videoclip, que tiene que ver con el film Freaks del año 1932, en donde, bueno, obviamente que llevado al dibujo animado, adquiere otra relación, ¿no? Espectatorial, y como conclusión de este clip en particular, el dibujo aparece como un distanciador para este naif cínico que plantea Magnus Carlson, ¿no? En el clip de Radiohead, las exageraciones para expresar el punto de vista adolescente ante la prepotencia de un entorno saturado, como acá lo demuestra esta composición del encuadre a la derecha, ausencia del volumen y de las figuras del color para expresar el vacío de lo que hablamos. Vamos a pasar al siguiente videoclip de una banda argentina, bien,
creada en 2015, que bueno, que es bastante particular porque si bien hay 2 personas que son las que la manejan, siempre cuentan con la participación de diversas figuras que están tanto en México como en Alemania. Voy a pasar un pequeño fragmento. Este trabajo, digamos, contextualizando, Argentina 2016 obviamente, donde, digamos, el mundo prácticamente había cambiado y aparece un auge de las redes sociales, y todo lo que tiene que ver con los avances en lo que es el espectro de la comunicación, visualmente, ¿no? Es el video y la imagen lo que fue la música en el siglo XX. En el siglo XXI el video está en todos lados. Lo mismo ocurría con la música en el siglo XX. Esta hiperpopularización fue siendo tomada, obviamente, por las vías de comunicación y de venta y de promoción, en el caso de los emojis, de las plataformas, y se empezó a cotidianizar la idea del avatar, bien, y lo que toma The Wolf son esos elementos más elementos del videojuego, sobre todo anime y del manga japonés. Hablamos de video, obviamente estamos hablando del anime, pero también del cómic noir, ¿bien? Entonces, aparece como una síntesis del supuesto en escena, una representación gráfica de la periferia urbana, alto contraste y claroscuros, codificación del color. Esto significa que se usa un color, bien, para, por ejemplo, los ojos del ser maligno y un extremo, digamos, contraste blanco y negro para lo que es toda la peripecia dramática de sus 3 protagonistas, planos inclinados y puntos de fuga bien pronunciados, como supo, digamos, el cine negro, el film noir, tomar del expresionismo alemán. Aparecen muchos trailers y gráficas. Bueno, esto no vamos a profundizar demasiado, pero algunos es una técnica en donde hoy está muy en boga en lo que tiene que ver con las animaciones de texto, de rebote, de liquidez, de forma blanda, ¿no? Y discontinuidad facial en los personajes, en donde aparece de pronto un personaje sin un ojo, pero que eso no implica ningún tipo de extrañeza, porque pertenece a la propuesta estética del clip. Acá tenemos algunas influencias, como por ejemplo del Eternauta, y al lado una araña cangrejo que emula de alguna manera los escarabajos gigantes de la obra de Solano López. Luego acá se resalta, destaca, digamos, la estética del anime japonés, con la mirada interpelativa al público. Luego acá tenemos una incidencia de Sin City, el cómic negro, que luego derivó en la famosa película de Robert Rodríguez, del autor Frank Miller, pero hay mucho más, en lo que es la estética de The Wolf, aparece, digamos, una propuesta un tanto más naif y metafórica. Bien, como por ejemplo esa botella que resulta ser la sombra del protagonista en la cual se proyecta. Luego aquí tenemos una suerte de épica de la adolescencia para la confrontación de su mundo interno, en contraposición a lo que veíamos en el clip anterior, en donde el adolescente a fines de los 90 era retratado con apatía, mientras que aquí no es tanto el adolescente, sino el avatar de un adolescente que tiene comportamientos épicos al enfrentarse a esa bestia que no es más que su mundo interno. Muy bien, luego tenemos una relación con la letra también particular, en donde están las 3 personas, ¿no? Primera, segunda y tercera persona, cada una tiene una función, se contrapone una lírica sin la más mínima estructura narrativa, con un montaje visual muy narrativo que de por sí presenta 3 puntos de vista de cada uno de los protagonistas. Y acá voy a dejar de compartir para pasar a las conclusiones, que la tengo, perdón, en el Canva, y con esto vamos, perdón que se me voy a ampliar un poquito. Bien, bueno, acá estamos.
Ponerme acá. Ahí se ve bien, ¿no? Bueno, esto, perdón, no lo voy a leer todo, porque bueno, pero es similitudes y diferencias. Obviamente que la canción de Radiohead es dramática, introspectiva, pero hay un contrapunto, bien, tonal, porque el ritmo que tiene el videoclip es acelerado, es grotesco, y la animación, digamos, pasa a tener un humor negro. En cambio, en The Wolf, ambos, o sea, la canción y la película van de la mano en una convergencia tonal. Esa es una diferencia. En cuanto a lo que es la similitud, una liberación del relato, porque hay una triple ausencia. ¿De quiénes? De los artistas que no aparecen, no está su performance de cantar, y los personajes son indiferentes a la canción, ni la cantan ni la escuchan. Es lo opuesto al videoclip tradicional. La historia se independiza de la canción, crea otra unidad, una diégesis cerrada, una letra sin estructura narrativa como similitudes, y luego tenemos más diferencias, como puede ser, por ejemplo, que en The Wolf hay una simbología bien marcada, en donde ese monstruo que los persigue es la parte oscura de cada uno de los personajes, pero de una manera bien explícita, y ahí sí hay un anclaje con la letra que termina de armar ese sentido, mientras que en el caso de Radiohead, en Paranoid Android, no hay un compromiso tan anclado con el significado, sino que apunta más bien a una liberación de los sentidos, como planteaba el surrealismo. Muy bien. Acá se plantean unos tópicos como si se tratase ya de un subgénero, tendencia a la narración, protagonistas adolescentes, problemática social, minimalismo en la morfología, no son dibujos complejos, ¿bien? Porque estamos siempre en lo que es la demanda publicitaria de lo que es un videoclip, y hay una erotización siempre del dibujo. Y finalmente, bueno, aquí hay unas últimas conclusiones que tienen que ver con el paralelismo entre la animación y la música como dos disciplinas abstractas que se liberan del registro realista de la banda o el artista actuando o tocando en el escenario, y esto obviamente implica toda una renovación del lenguaje audiovisual que, bueno, que se está desarrollando y alimentando del contexto tecnológico y social. Bueno. Muchas gracias. Espero que se haya podido compartir bien. Perfecto, Marcelo, muchas gracias, súper, se reentendió, estuvo buenísimo, muy interesante. Bueno, Seguimos entonces con Elisa Pagano Holfi, el rol del diseñador gráfico en el proceso de diseño de e-learning. Dale, a ver. Bueno, se está viendo la presentación, ¿verdad? Sí, sí. Perfecto, bueno. Buenos días a todos, mi nombre es Elisa Pagano Holfi y en esta oportunidad les presento mi trabajo, el rol del diseñador gráfico en el proceso de diseño y learning. Bueno, como es de conocimiento, la educación a distancia existe hace mucho tiempo. Sin embargo, su instalación definitiva se da, por lo menos en Argentina, se da a partir de la pandemia por COVID, que forzó de alguna manera a instalar una nueva modalidad educativa virtual, ¿no? Y en este trabajo se buscó registrar un poco el aporte del diseño gráfico en materiales específicos para educación a distancia, partiendo de un rol más activo que empieza a tomar el diseñador en este proceso de diseño y learning, y en el que va a tener que desarrollar competencias cada vez más específicas en el ámbito educativo. Bueno, a estos fines se indagó primeramente en lo que son las transformaciones que implicó la instalación de la educación a distancia, ¿no? En un primer lugar, supuso una alteración, de alguna forma, del orden áulico presencial, ¿no? De esta contigüidad física entre alumnos, entre un profesor con un mobiliario específico, que ahora va a pasar a ser virtual. Un alumno tal vez en soledad, mediado por una pantalla y un dispositivo tecnológico. En otro orden hay un desplazamiento del rol del docente como el docente tradicional, depositario del saber, frente a un alumno que carece de ese conocimiento. Sin embargo, ahora tendemos a un alumno que es un poco más dueño de su propio proceso de aprendizaje, es un poco más autodidacta y
Frente a eso, el docente se convierte más en un guía o tutor y acompaña ese proceso de aprendizaje. Y también vemos un desplazamiento en lo que tiene que ver con la producción y consumo del material didáctico educativo, que pasa a ser hoy por hoy multimedial, ¿no? Y estas tres aristas tienen un lugar común, que es la dimensión comunicacional del acto educativo. Y es esto lo que muta principalmente, para ser ahora un acto mediado y mediatizado por las tecnologías de la información y comunicación. Entonces, en esta nueva modalidad educativa, se desarrolla en un entorno virtual que es consumido por un alumno, por un usuario, de forma interactiva, en lo que se llama hoy por hoy aula virtual, campus educativos, plataformas virtuales, que van a alojar un contenido didáctico de diversa índole, y que va a requerir un material de estudio con especificidad propia, ¿no? Y en este sentido empieza a tomar más relevancia y se empieza a tomar más conciencia de la comunicación visual como preponderante, ¿no? Y completamente activa en todo este proceso. Y se pone de manifiesto entonces también la necesidad de diseñadores gráficos para generar este nuevo espacio físico virtual de intercambio educativo. Entonces, en este escenario, el diseñador gráfico va a tener nuevas responsabilidades, ¿no? Como esto, como articulador de un contenido pedagógico y una pieza visual para transmitir este conocimiento. En este sentido, Frascara dice que el diseñador no diseña un material didáctico, sino que diseña situaciones didácticas. Y tomando un poco esto, empezamos a ver que el diseñador se le demanda el desarrollo de nuevas competencias, ¿no? Que tienen que ver más con lo educativo y no solo con herramientas del diseño y de la gráfica en sí mismas. Acá registramos tres principalmente, que son, bueno, las competencias pedagógicas, es decir, para generar material didáctico donde la comunicación se centra en el área cognitiva y de comprensión. El diseñador necesita diferentes conocimientos sobre estilos de aprendizaje, sobre didáctica, para tomar decisiones estratégicas y efectivas en los productos educativos diseñados. A la vez, hay una competencia estética, en el sentido que las tecnologías de la información y comunicación introdujeron diferentes cambios en el orden de lo visible, ¿no? Creando como un nuevo lenguaje estético, que tiene que ver con lo hipermedia, que tiene que ver con el uso iconográfico, los cuales el diseñador tiene que estar adentrado para poder generar contenido que se adapte a esos dispositivos digitales y a esas nuevas tecnologías. Y por último, una competencia instrumental. En toda la evolución de la educación a distancia van apareciendo nuevos dispositivos tecnológicos que son incorporados, y a la vez van surgiendo nuevos softwares, incluso, que son para diseñar específicamente productos educativos. Entonces, el diseñador tiene que empezar a incorporar este tipo de instrumentos en su quehacer. Bueno, se seleccionaron 3 casos de análisis que representan diferentes aportes del diseño gráfico en materiales educativos. En primer caso se tomó una infografía interactiva producida y publicada en el sitio web National Geographic. Las infografías, como demostró Costa ya, tienen la capacidad de sintetizar información compleja a través de imágenes, ¿no? Con una intencionalidad didáctica. En este caso, en esta infografía, se muestra un recorrido por diferentes puntos de Manhattan, de Nueva York, armada de una forma con un lenguaje gráfico de tipo ilustración lineal, simulando un plano técnico, ¿no? Con un cromatismo en grises, y a medida que el usuario va tocando en diferentes edificios, en este caso se muestra un color por plano, y se activa la información correspondiente, ¿no? Se trata tal vez de información que no sería posible de racionalizar de otra forma. De ahí el beneficio de las infografías, de ahí lo interesante de las infografías, y las que el diseñador tomó decisiones con una estrategia didáctica muy puntual para marcar esos recorridos de lectura y para jerarquizar esa información. En un segundo caso de análisis, se trata de un material audiovisual. Yo acá no tengo los videos para mostrarles, pero sí algunas capturas. El
El video es muy utilizado en lo que es educación a distancia. Ya sabemos que tiene, bueno, las capacidades comunicacionales que tienen, de sintetizar mucha información, de hacerlo dinámico y de permitir anclar sentidos específicos muy eficazmente. En este caso no es un material interactivo, sino que la comunicación es lineal. Sin embargo, sí existen posibilidades de generar materiales audiovisuales interactivos, eso hago la aclaración, en este caso no lo es. Se trataron de 2 videos desarrollados por Ministerio de Salud de la Nación Argentina y Ministerio de Desarrollo de Producción de Ambiente y Desarrollo también de Nación. Son videos muy cortos de 30 segundos que buscan informar y concientizar sobre problemáticas, en un caso como es la viruela símica y en otro los desechos tóxicos de PCBs. En estos casos se observaron decisiones de diseño didáctico con la utilización de animaciones pictogramáticas lineales, paletas cromáticas de alto contraste, ¿no? Se busca brindar información a la vez que se busca generar una alerta, ¿no? Una concientización en el público, y las decisiones que se tomaron en cuanto al tipo de ilustraciones y el tipo de relato apuntan a todo público, ¿no? Entonces, la estrategia didáctica cruza las decisiones de diseño en este sentido. Y por último se analizó una píldora de aprendizaje de microlearning, que es un estilo de aprendizaje, en la plataforma LinkedIn Learning. LinkedIn es la red social de profesionales que tiene un área específica de cursos a distancia. En este caso se tomó uno de los cursos y se analizó en 2 planos, en lo que es la interfaz del usuario educativo y en la gráfica aplicada a un curso específico. ¿No? En este sentido, acá las decisiones de diseño pasan por generar esto que veníamos hablando antes, ¿no? Ese espacio de aula virtual coherente en el que el alumno va a interactuar con el contenido educativo, ¿no? En este caso hay una retícula delimitada, una señalización de la navegabilidad, jerarquías de información, una utilización iconográfica específica de lo educativo, que se puede ver en todo lo que es la interfaz gráfica. A la vez, en el material específico de este curso, era un curso que combinaba lo que es video y lo que es presentaciones gráficas, ¿no? Entonces, todo lo que es elementos gráficos están muy al servicio de una locución que es guionada. Entonces se puede ver una simpleza visual, un uso más tipográfico, en detrimento tanto de una imagen gráfica, y las decisiones de diseño van pasando por ese lado. Bueno, como conclusiones se pudieron observar, en primera instancia, creemos que ya no se puede pensar al diseñador en una labor aislada, ¿no? En este caso creo que esto aplica a todas las disciplinas en donde se aplica el diseño, pero bueno, en este caso estamos hablando de la educación a distancia puntualmente. En todo el proceso de desarrollo de un producto educativo se trabaja en equipo. En esta cadena intervienen pedagogos, expertos en campos disciplinares, diseñadores, desarrolladores. Entonces se empieza a concebir el diseño de una forma multidisciplinar. Por otro lado, en cuanto a lo que es la especialización del diseñador, las necesidades comunicacionales y estéticas y funcionales de la educación a distancia implican un grado de especialización del diseñador en este campo, ¿no? Y es en el campo educativo específico. Y se puede llegar a un grado de profesionalización tal que implique una categoría que englobe al diseño gráfico en el ámbito educativo específicamente, como existe un diseñador de packaging, como existe un diseñador audiovisual o un diseñador editorial. Y por último, tanto mayor sea su profesionalización y su participación en equipos interdisciplinarios y pueda extender su base de conocimiento al diseñador y va a poder ocuparse de problemas socialmente importantes, lo cual trae una revalorización de la importancia de la profesión del diseñador en la sociedad. Bueno, muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado la presentación. Muchas gracias, Elisa. Muy claro, muy interesante.
Ahora tenemos María Seising, que es la que va a venir un poco más tarde, así que vamos a ver, vamos a probar con Luz. A ver, Luz, que puedes presentar. A ver, ¿me estás escuchando? Yo me estoy escuchando a mí misma. A ver, no, se te ve muy mal en la... Okay. y se escucha mal en la tablet. Bueno, el escuchando no me queda mucho otro remedio si me estoy escuchando. Estoy de la tablet. Es que ahora estás Sí. hablando de la tablet y se escucha cortado. Sí. A ver si Bueno, probás. pero ahora sí. Yo más o menos me escucho dentro de todo, o sea, porque estoy en la computadora escuchándome y hablando desde la tablet. Sé que se escucha como un zuzu, pero bueno. No, se escucha muy mal, no Voy a... sé qué. A ver, y si probás a hablar desde la compu. ¿Desde el celular no probaste? No tengo un celular que pueda tomar Zoom. Ya le digo, yo me escucho bien. Es raro porque me escucho bien. Y ya les digo, no me estoy escuchando desde la tablet, me estoy escuchando de los auriculares de la computadora. ¿No será los Sé que Ahí se se escucha escucha mejor igual. sí, por eso les digo eso. Me estoy poniendo más lejos de la tablet, y porque Ahí estaba se muy escucha un cerca. poco mejor. Se escucha un poco mejor. Yo ustedes los escucho bien, por ejemplo. ¿Qué decís, Marcelo? Le voy a compartir a ver si puedo. Vos escuchás, yo no escucho bien, no sé, ¿los demás escuchan? Un poco mejor, no es óptimo, pero... ¿No será los auriculares? o el No micrófono. tengo conectado auriculares, tengo en la computadora conectados y me estoy escuchando. Y ahí estoy viendo que estoy compartiendo pantalla. A Ahí te ver. escuché bien. Ahí se Sí, comparte bien. ahí sí, ahí compartís bien. Sí, vamos. Sí, Vamos. dale, Vamos, sí, vamos, lo perfecto, conseguimos. perfecto, dale, Bueno, dale, dale. bueno. Yo tengo dos presentaciones, más que nada, sí. Me voy a bajar los auriculares porque me estoy escuchando a mí misma y es horrible. Bueno, les comento primero la primera de todas, sí, ambas son investigaciones del programa de investigación disciplinar. Parezco Marcelo, tampoco había puesto el programa de fomento, estamos igual. Pero bueno, son investigaciones que hicimos aquí para la UP, ¿sí? La primera que os voy a comentar un poco es sobre el diseño de videojuegos de mecánica gacha, ¿sí? Son imágenes, o sea, esta es la única imagen que tengo, más que nada porque sabía que estaba con estos problemas, o sea que les voy a comentar un poco. Les comento un poco qué es la mecánica gacha, primero y principal. La mecánica gacha está basada en Japón, ven ahí en la imagen, la que está a la izquierda abajo, es una máquina que se llama gachapón, viene de ahí. Es una especie de maquinita, como una especie de ruleta, en donde uno pone una moneda y la maquinita le da una pelotita con un juguete. Vieron que a veces había antes, ahora ya no hay, pero había que les daba una pelota con un juguete al azar. O sea, no podés saber qué te va a salir en la maquinita. Y en esa maquinita tenés un montón digamos, juguetes, la mayoría son juguetes, como pueden ver ahí en la imagen, pero también hay otras cosas, ¿sí? Hay cachapón de todo. En Japón está lleno. Como ven, son un montón de maquinitas, como pueden ver en la imagen. Y entonces, dentro de esas maquinitas tenés pelotitas que tienen juguetes sencillos y algunos tienen juguetes más valorados, ¿sí? Más premium, digamos. Entonces, en estas maquinitas, esta es la técnica. Entonces, lo que hace es que la persona ponga cada vez más monedas para conseguir un juguete bueno, pero es completamente al azar. La maquinita no es... Nosotros, como para poner una comparación, ¿sí? Cuando jugamos con las máquinas de la garra,
sabemos que no es por técnica, sino que la garra tiene una X cantidad de probabilidades de que ahí sí apriete fuerte y te agarre el peluche, básicamente. Y la gachapón hace lo mismo, tiene una serie de probabilidades X en donde te va a salir el juguete mejor, ellos ya sabe la maquinita cuál es el juguete que es mejor y cuáles no. Y son coleccionables, como ustedes pueden ver en la imagen, hay de diferentes marcas, de diferentes juegos. Entonces, para que la gente que le gusta coleccionarlos todos, sí o sí tiene que poner un montón de monedas y a veces va a tener después, no sé, 10 juguetes del mismo personaje y quiere otro personaje. Entonces, después esos juguetes, bueno, no sé qué hará con los juguetes que estén duplicados, pero esa misma mecánica se lleva a los videojuegos, ¿sí? Casi todos los videojuegos móviles que hay hoy en día tienen esta mecánica. Es una mecánica simplemente donde, por ejemplo, tenemos personajes, ¿sí? Juegos como por ejemplo Genshin Impact tienen este tipo de cuestiones, ¿sí? En donde los personajes se los dan como una especie de ruleta. Entonces, vos tenés una serie de personajes normales, digamos, pero el juego te da la opción de que si vos comprás X cantidad de tickets, te puedes salir mejor la probabilidad de conseguirte este otro personaje que es premium, que tiene mejores cualidades y te va a servir mejor para el juego. O porque es una cosa de evento limitado, entonces tenés este personaje disponible en esta X fecha, y entonces participa porque te lo perdés, si no. Ese es un término que se llama Fear of Missing Out, o FOMO, que quizás lo van a ver en algún lado. Y lo que hace este FOMO es esto, ¿no? Influenciar, que si no te lo perdés y nunca más lo vas a volver a ver, básicamente, ¿no? Entonces, bueno, esto es más o menos lo que se impacta en este informe, en esta investigación. ¿Cómo afecta a la juventud esto? Porque nosotros ahora de grandes, nosotros lo vemos y decimos, bueno, sí, anda a pagar, sí, dale, comprate todos los tickets. Pero bueno, los chicos tienen otra manera, o sea, los chicos son un público, son altamente influenciables de alguna manera, más que nada con esta técnica del Fear of Missing Out. Entonces, todos mis compañeritos juegan este juego y estos tienen este personaje y yo no, y yo quiero tenerlo, entonces tengo que comprar estas cosas para conseguirlo. Y quizás compro y no lo consigo porque es una probabilidad del 0,10% y no no sale, es pura suerte, básicamente. Y más que nada en Argentina, que la mayoría de los juegos, como saben, están con los precios en dólares. Y en Argentina los dólares no se llevan, básicamente, no para decirlo normalmente. Y entonces está esta cuestión también, esta cuestión económica. Los chicos no tienen acceso a tarjeta de crédito, no tienen acceso a una cuenta bancaria, entonces tienen que pedirle permiso a los padres. Y también viene con estas cuestiones, también tengo que pedir permiso a papá, tengo que pedir permiso a mamá, tengo que pedir permiso a la abuela, o a quien sea que me esté prestando. Y los juegos tienen esta cuestión adictiva, ¿no? Porque te presentan estas cosas de diferentes maneras, no es nada más como el comprate esto y te da esto, sino que a veces lo hacen todo muy alegre, muy lindo, que ahora les voy a explicar con el ejemplo de Pokémon Café Remix, que es el juego que analizo para esta investigación. Pero como son técnicas distintas, a veces quizás los chicos, por obsesionarse, ¿sí?, o por tener miedo de perder, o que no puedan seguir jugando, porque a veces pasa que los juegos te lo hacen a propósito, de alguna manera, que no podés pasar cierto nivel, no podés hacer cierto evento si no tenés este personaje. Entonces, por hacer esto, aprietan y generalmente las tiendas de Apple y de Google te guardan la tarjeta de crédito, entonces los chicos juegan, participan
y se va descontando de la cuenta del banco de los padres y en dólares, y entonces después cuando llega el resumen de la tarjeta, los padres no saben dónde meterse, básicamente. Entonces pasan estas cuestiones, ¿sí? Que están desarrollando de alguna manera, es la hipótesis, ¿no? Tendencias ludópatas en los chicos, por esto, ¿no? Bueno, sí o sí para tener este premio importante tenés que apostar y tenés que usar dinero, y es básicamente apostar, porque las probabilidades son pocas y puede ser que te salga o no el resultado, ¿sí? Es como la máquina tragamonedas, pero en una aplicación. En lo que pasa en Pokémon Café Remix, que es el juego en que analizo para esta investigación, es un juego de Pokémon sencillo, en donde se unen fichitas para pasar niveles. Inicialmente se llamaba Pokémon Café Mix. Era sencillo, no tenía ninguna mecánica más allá de comprar paquetes para tener vidas, muy sencillo. Cuando se remasterizó, cuando se remixó, como dice su nombre, empezaron a introducir las técnicas gacha con los envíos Pelipper, se llaman. Es un Pokémon, el Pelipper, que es un pelícano gigante, que es como un cartero. Entonces, vos compras entradas, compras tickets para que Pelipper te traiga cosas mejores. Y en estas cosas mejores tenés Pokémones especiales, los atuendos, los skins, es algo muy común en el gacha, ¿sí? Tenés el personaje, pero el personaje no es tan bueno a menos que tengas X disfraz o traje o skin. Y empezaron a introducir esto, lo cual lo usé específicamente para la investigación por esto, porque pasó de un juego que no te pedía nada de dinero a un juego que está utilizando esto, y lo está utilizando cada vez más en eventos, en cosas en donde sí o sí tenés que tener eso para poder pasar o para poder completarlo. Lo siguen haciendo hasta el día de hoy cada vez más. Esta investigación es de hace casi un año, y cada vez está peor el juego, o sea, yo hubiera querido compartirles imágenes de cómo ahora directamente venden personajes por una X cantidad de plata, ya se pasaron para el otro lado, pero bueno, usan esta mecánica, ¿sí? Te compras los 11 tickets y el Pelipper puede ser que te traiga un Pokémon decente, ¿no? Pero si no lo conseguí, bueno, sorry, seguí participando, porque si no, no puedes completar este nivel, ya que te falta el Pokémon X. Y podés intentar completarlo con alguno de los Pokémon gratis que tenés, pero no lo vas a poder hacer, o vas a tener que esforzarte un montón, vas a perder muchas vidas y vas a tener que comprar vidas para poder conseguir el nivel, pasar el nivel X o el evento X. ¿Sí? Esa es la idea, básicamente, de la investigación, ¿sí? Y después tenemos la otra investigación que voy a compartir. Estoy mirándome a mí misma en la computadora a ver si lo estoy compartiendo bien. Esto es todo un accidente. Está compartiendo. Perfecto, sí. Sí, ahí lo veo. O sea, lo veo feo, yo lo veo feo en la computadora, pero bueno, lo estoy viendo. Esta es tu Está segunda por lo menos. investigación. Esta es la Sí, siguiente investigación. la segunda investigación, que esta es sobre el LMS y el XP. El LMS y el XP son plataformas de aprendizaje. La diferencia entre ambas es más o menos de lo que trata la investigación, ¿sí? Según su característica principal. ¿Sí? Los LMS son sistemas de management, ¿sí? de manejo del aprendizaje. Estos sistemas lo que permiten es que uno pueda subir archivos, pueda subir archivos de, digamos, de todo, ¿no? Puede ser PowerPoint, puede ser videos, puede ser SCORM, ¿sí? Esos son los cursos interactivos. Se pueden subir, se pueden calificar, se pueden hacer aulas, y entonces ir acomodándolos, ¿no? Los docentes de la UP seguramente conocen Blackboard.
en donde uno crea el aula y sube las diferentes clases, y dentro de las clases le ponen lo que ellos quieren, ¿sí? Diferentes módulos, y bueno, y el PowerPoint, el Word, otros docentes, quizás no sean de la UP, pueden estar trabajando con Moodle, por ejemplo. Moodle es el más famoso porque es gratuito, es de código abierto, entonces realmente se le puede cambiar para que haga cualquier cosa, básicamente. Y los LXP son más nuevos, son plataformas de experiencia de aprendizaje. ¿Cuál es la diferencia? Puede ser que los LXP tengan características de los LMS, ¿sí? Pueden tener aulas, pueden tener módulos, pueden guardar todo lo que ellos quieran, se puede marcar la asistencia, todas las cuestiones administrativas, pero la diferencia del LXP es la curaduría. El LXP se maneja más como una especie de Netflix del aprendizaje, ¿sí? Entonces, lo que se puede configurar en los LXP es de que los estudiantes reciban el conocimiento según el camino que estén tomando. El sistema automáticamente, a través de un algoritmo, les provee el material que la institución, el docente o la plataforma misma, por su algoritmo, le parezca mejor que el estudiante tome, ¿sí? Entonces, le puede venir un curso, estar haciendo un curso X, y tiene, dependiendo, por ejemplo, hace un módulo, un curso interactivo, un SCORM, que le da un resultado bastante más grande, entonces quizás depende de ese resultado, le vaya a dar un curso de mayor complejidad que alguien que haya tomado el mismo curso, pero le haya dado un resultado mucho más bajo. Entonces quizás esa persona va a recibir un curso similar, pero de menor complejidad. Automáticamente se programa y solo sale para recibir el contenido. Ahora que se hizo esa comparación, digamos, en los dos tipos de plataformas, la investigación lo que lleva es al entorno audiovisual de aprendizaje a nivel superior. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que el entorno audiovisual, las materias audiovisuales, necesitan mucho, digamos, como subir videos, ¿sí? Calificar dentro de los videos, ¿sí? Los estudiantes, por ejemplo, suben un cortometraje, entonces está bueno que el docente pueda en el medio del cortometraje, ¿sí? Dejar una anotación, ¿sí? No tenga que después estar en un texto, haciendo todo un texto gigante y después pegarlo como devolución. Fíjate que en el minuto tanto, segundos X, pasa esta cosa, sino que quizás estaría bueno que una plataforma de repente te lo pueda incluir, esto, que puedas hacer la devolución dentro. Lo mismo con el audio, que puedas tener herramientas de edición o de subida de audio y que realmente que no tengas que recurrir, por ejemplo, a subir tu material a una plataforma como YouTube o SoundCloud, ya puedes dejarle el link al profesor para que el profesor entre a SoundCloud, ¿sí? Toda la vuelta que hay que hacer extra, que no debería estar, pero bueno, pasa en las materias audiovisuales. Entonces, ¿cómo servirían estas plataformas? ¿Cómo serviría la relación entre ellas dentro de estas asignaturas? Y más en el nivel superior, porque ahí es donde los chicos realmente ahí es donde se orientan y producen contenido relacionado a estas cuestiones. Bueno, un poco comento, sí, algunas LMS, Moodle, como les comenté, de código abierto, así que se le puede agregar plugins que sí le añaden este tipo de cuestiones. Blackboard ya está un poco más cerrado, la mayoría de las plataformas de LMS están bastante cerradas para este tipo de cuestiones, entonces también es importante pararse. Esto lo eligen las administraciones de las instituciones educativas, ¿sí? Nosotros como docentes no podemos cambiar, nos podemos adaptar a lo que se ofrece.
Pero bueno, lo importante es, bueno, en esta investigación lo que se explora es para qué cosas pueden llegar a servir y para qué cosas no. Y los LXP quizás también están limitados en su mayoría por este tipo de albergue, ¿sí? Pero en su presentación son mucho más eficientes para llegar a los estudiantes de nivel superior. ¿Por qué? Porque estos estudiantes están acostumbrados, ¿sí?, al algoritmo. ¿Sí? Estas generaciones que vienen, que están empezando a cursar la universidad, están acostumbrados a esto, ¿sí? A que les llegue según el nivel de complejidad, no entrar al aula y a ver, bueno, el módulo 1 tiene esto, ok, bueno, dale. El LXP automáticamente te lo produce, ¿sí? Te sentás, haces el curso y te agarra y te sale otra cosa, y esa otra cosa está interesante, y si subís la actividad y el docente te la califica alto, sabés que te va a dar un resultado distinto, y te va a llevar a una cosa de mayor complejidad, o una devolución incluso, bueno, entregame esta otra tarea complementaria para los chicos que no, digamos que no te recibieron un puntaje alto, entonces automáticamente la plataforma te lleva a otra actividad en donde podés complementar estas cuestiones, ¿sí? Esa es más o menos la idea general de esta investigación, ¿sí? Hacer esta comparación entre las dos plataformas y lo que pueden ofrecer y cómo se podría utilizar para el aprendizaje a nivel superior. El LXP generalmente no se está utilizando mucho en las universidades. Hay programas como The Grid, por ejemplo, son plataformas que están más orientadas a lo corporativo, ¿sí? Entonces, la empresa lo contrata y le pone un montón de cursos jurados de negocio, de personal achievement, bla, 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 y los sube a la plataforma y bueno, después cuando los vaya haciendo el empleado va adquiriendo conocimientos, pero están buenos también para utilizar para el aprendizaje, digamos, académico de nivel superior en general, y más para el audiovisual, que justamente por el material en sí y por la costumbre que tiene la gente, los chicos más que nada, de recibir material audiovisual a través de lo algorítmico, es más familiar y más identificable. Así, bueno, esas fueron mis investigaciones. Buenísimo, Luz. Bueno, por suerte se escuchó y pudiste hacer las presentaciones. Muchas gracias. Menos mal. Sí. Bueno, y ahora ya vi que Marina Seisig llegó. Va a presentar dos investigaciones, el teaser como herramienta audiovisual y la transposición literaria a cinematográfica en el aula virtual. Marina. Sí, ahí me conecto. Dale. Bueno, no sé con cuál empezaría, cuál recomiendan. ¿Alguna de las dos? Sí, lo que vos te parezca. Bueno. Presentar el teaser primero. Dale, ahí vamos, entonces. Ahí estamos, bueno. Bueno, soy docente audiovisual, tal como se dijo, de diferentes asignaturas que en algunas oportunidades me toca que se junten en una misma comisión dos materias. En este caso voy a focalizarme en diseño de producción 2, que es una de las materias que doy, donde empecé a usar una herramienta que se está usando mucho en el campo profesional, que es el teaser como herramienta audiovisual. Bueno, el proyecto integrador que, digamos, desarrollo, se llama, tiene un nombre, digamos, de producción, pero incluye también cuestiones de guión y otras cuestiones narrativas, no solo de producción. La propuesta inicial de la materia que dicto en general el primer cuatrimestre, en este caso puntual del ejemplo público que voy a dar es del 2022, se llama Diseño en Producción Audiovisual 2, y en base al programa que propone la materia consiste en acercarles a los estudiantes un largometraje de ficción desarrollado en otras cursadas de otra materia de índole narrativa para que produzcan un teaser audiovisual. Un teaser audiovisual es una pieza de no más de 5 minutos donde tiene que estar contado el conflicto de la historia, protagonista, antagonista, y siempre dejar un gancho abierto, nunca contar el final.
se usa más como un elemento de venta de la producción audiovisual, y se hace antes de producir la película o la serie, digamos, ¿no? Y se hace para buscar financiación de la película, para que aquel fondo de financiación que le interese invertir, bueno, pueda no solo tener el guión y una carpeta, sino también, bueno, cómo va a ser esa realización. Entonces, lo que tienen que presentar a lo largo de la cursada es una cursada acumulativa, o sea, a medida que se van armando los trabajos prácticos, son cada uno un documento diferente. Lo primero es armar el guión de este teaser, ¿no? Se lee los textos, digamos, y se arman una síntesis con este final abierto, digamos, ¿no? Ese es lo primero, necesitamos tener un guión. La excusa del teaser también es para que entiendan toda la cadena de producción audiovisual. Entonces empezamos por sin un guión no se puede producir absolutamente nada, todo está guionado. Después, una vez que tenemos aprobado el guión, pasamos a hacer el desglose de locaciones, de escenas, un plan de rodaje. Después, ya teniendo esa conceptualización, podemos armar una ficha, una storyline, una sinopsis, y después hacia la segunda parte de la cursada, al 100%, ya armamos este teaser audiovisual que lo presentan habitualmente con un pitch también, ¿no? Un poco el objetivo de este proyecto integrador, PI sería proyecto integrador, es articular las materias y los proyectos integradores de diferentes estudiantes, diferentes materias, ¿no? Que trabajen sobre proyectos también de otras cursadas, de otros estudiantes de coetáneos, digamos, no que fantaseen con cosas del mainstream, de Hollywood o de las plataformas, ¿no? Otro punto muy importante es poder interpretar en términos audiovisuales los guiones, ¿no? Estos guiones de largometraje, bueno, ¿qué está contando? El ejercicio más difícil de todos no es la realización, sino este punto. Es que puedan conseguir la síntesis, ir al hueso. El teaser te obliga a ir al hueso de la historia. ¿Qué estamos contando con esta película, ¿no? Creadores de nuevos sentidos. ¿Qué pasa? Ahí tienen, sobre ese guión, también empiezan a entender que hay interpretaciones diversas y formas de realizar diversas. Esto es algo que lo que les cuento, como conté acá como inicialmente, es una práctica que se hace cada vez más en el campo audiovisual. Para los fondos de financiación, que es como se financia el cine en todo el mundo, que son los institutos de cine de cada país o regionales que invierten en nuestras películas, cada vez piden más esto para ver la realización. Y después otro punto, que yo doy clases remotas, otro punto es el dar clases de manera remota. Porque los chicos están ubicados en diferentes partes, no solo de Argentina, sino de toda Latinoamérica, y producir algo estando tan lejos siempre fue una dificultad. Pero la manera en que la sorteamos es que ubicamos desde el vamos a cada integrante del grupo en roles en función de esta ubicación. Por ejemplo, si la mayoría están en Argentina, pero hay uno que vive en el exterior, puede hacer el montaje, o puede hacer la mezcla de sonido, o puede hacer la producción de manera remota. Entonces, esos roles los adjudicamos para la gente que vive fuera de Argentina, porque mayormente la mayoría están en Buenos Aires. La bibliografía en la que basé este ensayo, donde relato todo esto, mayormente no hay mucha bibliografía en cuanto a la producción audiovisual. Eso es una falencia que todavía tenemos, porque digamos, no es una ciencia, es muy coyuntural, depende mucho también de lo que pasa en cada país, cambian los gobiernos, cambian los planes de fomento de cinematográficos, cambian las reglas, la forma de hacer audiovisual, porque está atravesado por la digitalización. Pero bueno, hay gente que medianamente ordena desde diferentes ángulos. Por ejemplo, Julio Raffo es un abogado especialista en cine que habitualmente es el que nos ordena en términos jurídicos siempre. No hay muchos abogados de cine en Argentina. Uno de ellos que nos ayuda a ordenar un poco los conceptos de derechos autorales y los tratados internacionales, bueno, es Julio Raffo. Entonces muchos de los textos que yo paso en función de hacer un audiovisual es que también entiendan que producir una película va a ser contratar actores, técnicos, guionista, director, productor, todos tienen un contrato, todos cobran. Si bien esto obviamente es académico y no lo van a tramitar eso, pero tienen que saber que eso existe y si salen al campo profesional lo van a tener que hacer. Y entonces nos apoyamos de la explicación, digamos, normativa, jurídica, de los libros de Julio Raffo.
En cuanto a la parte narrativa de esto, me baso en, sí hay muchísimo más, históricamente, en textos históricos como los de Hegel, los de Joseph Campbell, y más contemporáneos, Sitfield y Linda Seger, ¿no? Y apuntes diversos de diferentes autores más contemporáneos o realizadores que escribimos ensayos respecto a estas cuestiones narrativas audiovisuales. Bueno, quiero mostrar un caso áulico. ¿Se puede mostrar un fragmentito, Mercedes? ¿Sí? Bien, este Sí, es uno cortito, sí. Sí, es cortito. Muestro dos fragmentitos de dos teasers puntuales, uno se llama Túnicas del Río, que estaba basado en un guión que hizo otro, como les digo, otro alumno de otra cursada, pero lo toma esta materia para producir el teaser. Quiero ir más para la parte un poquito más adelante, acá. ¿Se escucha el audio? ¿No? El audio no. Bueno. Por lo menos ven un poco las imágenes de lo que grabaron. Eso es cuando comparto, hay que poner con audio. Estos chicos hicieron, mientras ven las imágenes, hicieron un casting, buscaron actores profesionales o estudiantes, este joven es estudiante de teatro, quisieron filmar en un club real, porque la historia giraba en un club, era muy caro, había que pagar, entonces fueron a la costa de San Isidro y filmaron ahí como parte, digamos, de esta historia que tiene que ver con una clínica de vientres subrogados clandestina. Una temática muy, muy novedosa para un país como el nuestro, que todavía esto no está regulado, ¿no? Entonces, yo les ofrezco varios guiones a los chicos de otras cursadas y este grupo tomó este guión puntualmente, ¿no? Acá este joven, la historia es que descubre algo raro, trabaja en limpieza del predio y empieza a descubrir que su jefe está metido en esto, tiene como esta industria paralela, este negocio paralelo dentro del club, ¿no? Y se encuentra con imágenes como estas, media extraña, una chica tratando de limpiarse de una túnica blanca con sangre, embarazada, todo muy extraño. Bueno, esta es una de los teasers que la verdad que estuvo muy bien como lo hicieron, y otro fue el Amigos de Vaca, que también es un estudiante, el guión original del 2021, el grupo del 2022 toma este guión que en realidad estaba contextualizado originalmente en Ecuador, pero la verdad que era un tema de bullying, y entonces podía ser perfectamente trasladable a cualquier ciudad latinoamericana y del mundo, hasta diría yo. La historia es de un joven, chico, que está por recibirse y los padres tienen mucho dinero y están muy ocupados con sus negocios y no van a la graduación de él. Y a partir de ahí empieza toda una historia de desborde de él por la falta de contención familiar, ¿no? Así que bueno, estos serían los teasers que hicieron los chicos, que la verdad es que estoy muy conforme con el trabajo realizado, ¿no? Porque realmente invirtieron no solo dinero, sino también, digamos, tiempo en él, ¿no? ¿Puedo pasar al otro tema? Perfecto, sí, sí. Claro. Bueno. Ah, bien. Creo que tengo que salirme y volver a entrar. Bueno. Siguiente tema, que está de alguna manera un poco vinculado, porque algunas, en este caso, trato de siempre innovar en algunas materias y traer alguna vuelta nueva. Trabajé en este otro ensayo sobre transposición literaria a cinematográfica en el aula virtual, ¿no? Una de las propuestas del programa es que también se trabajen sobre obras literarias preexistentes. Casualmente, yo había escrito un libro ese año, que lo publiqué, que se llama Cuentos de Río, y que había, bueno, constituido por diferentes cuentos, entonces yo se los ofrecí, eran unos 11 cuentos, y cada uno de los dos grupos de estas dos materias que estaban en una misma comisión, eligieron cada uno uno de los cuentos. Un grupo eligió Las Mandalas de la Alegría, y otro cuento está basado en uno que se llama Las aguas bajan sucias.
El hecho de que fueran de mi autoría, lo que les sirvió y habilitó y ayudó mucho es a que me pudieran a mí preguntar la intencionalidad como autora. Entonces ellos, al hacer este guión literario en base al cuento preexistente, es que muchas veces hay cuestiones subjetivas de interpretación. Al ser yo la docente y la autora de los cuentos, entonces les facilitó un poco comprender los cuentos que tenían como algunos ribetes subjetivos. El proyecto integrador de una de las materias que dicté en esta misma comisión se llama Diseño Audiovisual 1, y también consiste en esta carpeta de presentación que se repite en casi todos los fondos de financiación de Latinoamérica y Europa, que es un PDF digital donde tienen que tener una carátula, un afiche, una storyline, sinopsis. Y acá sí, a diferencia de lo del teaser, acá es el guión completo del cortometraje basado en ese cuento corto. Esta parte obviamente es la que le damos más tiempo, porque es la que lleva más tiempo de interpretación de ese texto literario original. Luego hacemos el desglose de locaciones, escenas, plan de rodaje, presupuesto, plan financiero y económico. Y todo esto se presenta con un pitch de no más de 10 minutos. La otra materia es diseño audiovisual 2, que ya sería como un nivel un poquito más avanzado que el anterior. Es muy parecido, pero en este caso sí es justo donde trabajo lo del teaser audiovisual, ¿no? Entonces en uno es el cuento completo, el guión completo, y en el otro es el teaser, solamente un fragmento. Eso fue un gran desafío, y se lo pongo en el ensayo, trabajar dos materias que, si bien tienen puntos en común, tienen productos finales diferentes. Pero bueno, lo pudimos sortear eso porque era una comisión chica de pocos alumnos. Los objetivos de este proyecto integrador fue, primero, esto, que sepan interpretar estos textos literarios. ¿Qué nos cuenta el texto? Esa es la gran pregunta, y lo debatíamos mucho, lo hablamos mucho y destinamos muchas clases para esto. Y entender estos tránsitos multidisciplinares, ¿no? Que el cine a veces se basa en obras literarias preexistentes, donde ahí se manejan de una manera sinérgica estos lenguajes diferentes, que ninguno es superior al otro, sino que tienen características diferentes. Entonces tuvimos que comprender que en la literatura, por ejemplo, así como titular, porque no hay mucho tiempo para desarrollar este punto, pero que es que en literatura básicamente uno puede contar los sentimientos y los pensamientos de los personajes. En cine no, porque si yo me quedara 2 segundos mirándolos así en la pantalla, ustedes dirían, no sabrían qué es lo que me está pasando a mí si me quedo en silencio. Cada uno interpretará algo diferente. Entonces, en literatura uno puede contar como autor qué le está pasando al personaje. En cine tenés que dar más elementos y herramientas para poder hacerle entender al espectador qué le está pasando al personaje. ¿Y cómo? A través de las acciones. Entonces, esos sentimientos y pensamientos que están plasmados en la literatura, hay que hacer una transposición hacia las acciones. ¿Cómo contás eso? En acciones. Y a veces hay que inventar acciones que en el texto literario no están, ¿no? O bien obviarlas, si es algo más anecdótico, dejarlas afuera. Así que realmente es un ejercicio bastante intenso, ¿no? Y ahí es donde también les propongo que sean creadores de nuevos sentidos, es decir, que en esa traslación de interpretaciones ellos vuelcan una mirada, porque ahí hay una toma de decisiones, lo pongo o no lo pongo, y si lo pongo, ¿cómo lo cuento? Lo cuento a través de acciones. ¿Qué acciones? Hay muchas maneras de contar las cosas. Y en esas muchas maneras de contar las cosas es donde se plasma y donde la diferencia entre los diferentes directores que interpretan sobre un mismo texto, algo, ¿no? Esto también les cuento que sucede mucho en la práctica profesional, y también pasa lo mismo, que hay muchos desafíos remotos por chicos que viven en diferentes partes. En el ensayo, para comprender toda esta cuestión sí, más técnica de esta transposición, me basé en 3 autores principalmente, hay otros, pero principalmente en ellos 3. En cuanto a lo pedagógico, en Freire, siempre está presente en alguno de mis ensayos. Y después en estos 2 autores, que es David García Reyes y María do Rosario Lupibello. Por un lado, digamos, ahí está escrito, no lo voy a leer, pero en el primer caso hay una interpretación, una representación, una recreación. No es literal, no es un traslado literal. En el caso de Lupibello, también entendemos que
es una cuestión cultural. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en uno de los teasers nos dimos cuenta que más allá de que había guiños bien ecuatorianos, eso puede ser perfectamente trasladado a cualquier otra ciudad. Y el trasladado a otra ciudad implicaba que, por ejemplo, filmaron en Buenos Aires, pero los actores igual eran ecuatorianos, chicos que estudian acá en Buenos Aires. Entonces, ahí ellos, digamos, de alguna manera también a la hora de elegir los actores fue toda una decisión cultural, porque quien dirigía también era ecuatoriano, entonces eligió que fueran ecuatorianos también los chicos, pero la locación era porteña, así que bueno, hablamos mucho sobre estas cuestiones. Y después en cuanto a lo pedagógico, todo esto, que la actividad cinematográfica requiere de una actitud crítica y reflexiva, justamente que en este proceso de transposición todo el tiempo nos hacemos preguntas y tenemos que buscar rápidamente respuestas para poder seguir adelante y resolver cinematográficamente los trabajos, ¿no? Ya sean escritos o de manera audiovisual. Bien. ¿Tengo unos minutos más, Mercedes? Sí, cortito es, sí. Sí, nomás también. Quiero nada más mostrar un modelo de cómo expuso una de las alumnas. Yo siempre les digo que se vea un poquito el rostro de ellos quienes esté hablando, que no solo sea audio. Acá a la derecha ella se puso, y empieza a contar todo lo que hicieron en la cursada, ¿no? Él presenta el guión, presenta el storyline, cada uno de los documentos que fui nombrando, el presupuesto, de manera global. En el caso de ella, no tenía que producir el audiovisual, ¿sí? Solamente tenía que armar esta carpeta de presentación porque ella era de la materia del primer nivel. En el segundo caso, estos alumnos, que acá no me dejó pegar el video completo. Ahí voy, ¿eh? No. Ahí está. Un momentito, ¿eh? Abro otro Word. Que es el teaser del otro trabajo, ¿sí? Compartir con sonido. Dejar de compartir y compartir con sonido. Vamos a hacerlo. Ahí va. Y con esto ya voy cerrando. No, más. Córrete. No, más. Bueno, a ver. Bueno, acá los chicos cuentan un caso de este cuento que es un femicidio. El día que no tenían planificado que hubiera una tormenta tremenda, el día que filmaron, y tuvieron que, la protagonista era una notera de televisión que cubrió un femicidio, y que estaba vinculado con quien fuera su pareja en ese momento, ¿no? ¿Qué les pasó? Cuando iban a filmar, planificaron toda la filmación, y cuando iban a filmar les agarró la lluvia torrencial, pero bueno, eso no impidió que lo hicieran igual en algún momento que paró, y bueno, algo particular fue que uno de los estudiantes es policía en la vida real. Entonces, eso habilitó a que, por ejemplo, cuando tuvieron que hacer la escena, este chico, por ejemplo, él es policía de la ciudad. Entonces, facilitó bastante que todos los elementos, y cómo armar la escena del crimen, y traer todos los elementos, ¿sí? Una de las dificultades que tuvo este grupo es que una de las alumnas, que era justamente la directora, pues se dividieron en roles, renunció en la preproducción pronto a rodar. Y entonces, finalmente tuvieron que llamar a una directora externa, ¿no? Bueno, y acá filmaron también en la UP. Así que bueno, también estuve bastante contenta con el resultado de este trabajo. Así que en el ensayo hablo acerca de la propuesta, digamos, áulica, cómo trabajamos, con qué marco teórico le estamos dando a esto, y el resultado final de las producciones, tanto las cosas buenas que salieron como las dificultades que tuvieron que sortear, ¿no? Bueno, ahí estamos. Muchas gracias, Marina. Gracias. Bueno, con Marina ya terminamos las presentaciones. La idea sería que ahora tengamos 15 minutos para algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para hacer, pueden escribirla en el chat, o los presentadores entre ustedes se pueden preguntar, y si no, tengo yo también preguntas.
Bueno, entonces empiezo yo. Tengo una. Dale, Marcelo, sí, dale. A Marina. Marina, una diferencia entre teaser y tráiler. O sea, Sí, el el tráiler teaser es antes y el tráiler es después de la es, realización. exacto. Sí, el Ok. teaser no lo ve la gente, digamos, la masa, digamos, gente común. Lo ven solo los fondos de financiación, ¿no? Es una pieza Claro. audiovisual, un avance de lo que sería la película. Porque Y aparte del guión están pidiendo esta pieza audiovisual, ¿no? Porque una cosa es, el guión puede estar muy bien, pero después la realización puede ser defectuosa, ¿no? claro, yo lo que te pregunto igual es a nivel no pedagógico, sino profesional, porque vos cuando haces un teaser, lo que haces es ir a buscar dinero para la realización. Cuando haces un tráiler es ir a buscar gente que venga a ver la película, ya hecha, ¿verdad? Claro, claro, pero el teaser es para los fondos de financiación. Claro, claro. O sea, ese es en el campo profesional, es así, cada vez lo están pidiendo más y más y más, porque bueno, ha pasado que muchos fondos se han jugado en invertir en películas que los guiones estaban muy bien, estaba todo muy bien escrito en términos narrativos, pero después la realización era defectuosa, ¿no? Y hablo de fondos importantes, como en Alemania, digo, en Europa, estos que Y dan vos con bastante el dinero. teaser, ¿tenés que tener al elenco ahí ya frente a No cámara? No, necesariamente, no, pueden no. ser otros. Por eso hay algunas personas que no les gusta esto, porque justamente a veces no representa lo que después vas a hacer, porque tal vez pasan 3 años y elegiste otros actores. Pero lo que les importa a ellos es ver cuál es el abordaje que vos haces como director o Claro, directora, claro. ¿no? Ni Más las que nada eso. locaciones, porque si vos justamente estás buscando fondos de financiación, a lo mejor todavía no podés alquilar la locación porque no tenés el Claro, dinero. Entonces lo haces en otro lado, pero tratando de transmitir el concepto de la escena. exacto, Ok. exacto. Esto tenía que ser nocturno, un clima de ciudad. Bueno, el otro un clima de río, entonces fueron buscando lugares que se asemejen a lo que el guión cuenta, digamos, ¿no? Bárbaro, Perfecto. muy bien. Ok. Bárbaro, Gracias. gracias, Marina. Yo lo que le quería preguntar a la Lisa, si ella cree que está preparado el diseñador hoy para enfrentarse a este desafío en relación a la educación a distancia, en relación a lo que vos planteas de lo interdisciplinar, ¿cómo lo ves? En algunas cosas sí, en otras no. Me parece que hoy por hoy el diseñador ya se encuentra trabajando con productos digitales, pero no necesariamente tal vez con un criterio educativo cuando los diseña. Me parece que ahí está como el punto que quise trabajar, que es como una competencia más específica, ¿no? Adentrarse en, bueno, ¿qué es una estrategia pedagógica? ¿Qué es algo didáctico, un producto didáctico? ¿Cuál es un criterio didáctico cuando uno diseña? Me parece que ahí hay como una carencia. Yo de haber hecho la carrera como diseñadora gráfica, me parece que toda esa pata no se llega a tocar de alguna forma. Me parece que es algo que lo puede adquirir un diseñador en la práctica, o especializándose en temas educativos. El tema es que hay muy poca oferta en lo que es posgrados o especializaciones en lo que es diseño. Que no sean cosas que tengan que ver con softwares o, no sé, cosas más específicas como productos infográficos, pero me parece que no hay no se le brindan al diseñador hoy por hoy cursos, herramientas que tengan que ver con una especialización de tipo educativo. Entonces, Y aparte que está cruzado con lo tecnológico. O sea, que es está otra. cruzado, claro, pero es como que están las dos patas, porque lo que tiene que ver con lo instrumental es algo que, sí, en la labor diaria de la realidad que el diseñador tiene que aprender a usar determinados programas, conocer dispositivos digitales de diferentes plataformas, y eso se va haciendo y se va realizando. El tema es ya a un nivel más teórico, de esto, de verdaderamente conocer estilos de aprendizaje, o sea, cuando uno está diseñando un producto, no solo hacerlo desde lo visual, sino y ya incorporado esa estrategia pedagógica y esa cualidad didáctica, ¿no?
Es verdad que también se trabaja interdisciplinariamente, o sea que se va a trabajar, por ejemplo, con un pedagogo o con un experto disciplinar. Sin embargo, también eso, tal vez pequé de no mencionarlo, pero es una propuesta también muy ideal, ¿no? En la realidad, cuando se trabaja en procesos e-learning, muchas veces no hay un equipo completo. Entonces, sin embargo, sí se requieren muchos diseñadores a la hora de diseñar estos productos. Entonces, ahí es cuando digo, bueno, tendría que haber una especialización más. Y de hecho hay un rol social muy fuerte en eso, en el diseñador. Claro. Sí, sí, aparte, bueno, cuando dijiste lo de esto de diseño, hay diseño editorial, diseño de packaging, digo, es como para pensarlo esa orientación. Sí, me parece que incluso son categorías que van quedando como obsoletas, ¿no? Bueno, no sé si obsoletas, pero bueno, se pueden empezar a incluir más cosas. Hoy por hoy se Nuevas, está hablando claro, de diseñadores digitales, entonces, claro. ¿por qué no hay algo que sea específico del ámbito educativo? Si es un mundo aparte, de alguna forma. Claro, claro. Bueno, buenísimo, muchas gracias, Elisa. ¿Alguien más que quiera preguntar algo? Y yo me quedé pensando, Deli, con respecto a lo que vos planteabas, con el tema de en la etiqueta, la visibilidad del producto, ¿no? Porque vos planteaste esta idea de la visibilidad del producto, sea a través real, concreto, de la transparencia o de la imagen. ¿Y cuál es la diferencia? Pues para mí hay mucha diferencia entre ver una imagen o ver el producto en sí. Bueno, la diferencia no es mayor, sin embargo, en ambos casos aporta la misma sensación de percepción de calidad. O sea, estos estudios no los he hecho yo, sino que he visto un montón de estado del arte en donde hacen investigadores, si no estoy mal, era de Japón, que habían sometido a pruebas a varios consumidores frente al producto visto por medio de una ventanita o frente al producto impreso. Entonces, en ambos casos, la percepción de calidad es la misma. O sea, la mente hace ciertas asociaciones de sabor, de textura, y eso es lo que mejora la percepción de calidad del producto. Entonces, en ambos casos funciona de similar forma en los estímulos neuronales, por decirlo así. Entonces, se sugiere que se incorpore opción A, alguna imagen, y opción B, pues la posibilidad de ver el producto en el interior. Lo que no se sugiere es que sea como cerrado totalmente el empaque y solamente se explique, por ejemplo, chocolate con avellana, sino que venga el chocolate con avellana en foto o que me dé la posibilidad de ver en el interior. Entonces, de ese momento, el cerebro ya hace cierta asociación, el gusto, o sea, se imagina un poco el producto que va a comprar. Claro, buenísimo. Qué increíble, ¿no? Que sea tan similar ver la imagen que ver el objeto. Sí. Me llama la atención. Pero habían ciertos casos acá que había pasado, hicieron un seguimiento a estas personas del ministerio, en donde hicieron igual un rediseño de un empaque. Inicialmente tenía la ventanita, por decirlo así, para granola, y se veía internamente cómo estaba la granola, las pasas, etcétera, y pues les parecía que era como muy rudimentaria la solución. Entonces hicieron un rediseño y generaron el empaque con una imagen. Y a diferencia de lo que se esperaba, la gente dejó de comprar o bajaron las ventas porque era como muy ordenadita la foto y no podían ver realmente en el interior si es que contenía más pasas, más chocolate, más granola. Entonces, en este caso pasó algo distinto. Pero entonces, lo que se sugiere es que tenga el uno o el otro, pero no cerrado. Perfecto, perfecto. Bárbaro, bueno, muchas gracias, Deli. Gracias, Mercedes. Bueno, muy bien, muy bien. Y yo tenía una pregunta para Marina, que me pasó que todo el tiempo lo pensaba, ¿no? ¿No les costaba a los estudiantes, al tener al autor del cuento, no les parecía difícil tener una propia interpretación cuando vos había como una bajada muy concreta de la historia y del sentido del cuento? No, porque yo los dejaba libres que ellos saquen lo que querían del cuento, pero que no desvirtúen la obra original, digamos. De hecho, cuando uno, digamos, en la práctica profesional, cuando los guionistas piden autorización a las obras literarias y el autor está vivo, tienen que trabajar, digamos, tienen que estar aprobado ese guión.
¿no? Es raro que alguien te lo libere así sin previo ver el guión. Después siempre termina medio mal eso en general, porque después los guionistas terminan haciendo cosas que los autores no quieren porque los desvirtúa. Pero bueno, Sí, porque qué sé es yo, tema la interpretación. En el totalmente, sentido, a ver, ahí hay la actriz, la chica embarazada, yo nunca la hubiera elegido, les dije, o sea, pero bueno, también entiendo que esto pasa, y lo hablamos de esto también, lo hablamos de que, bueno, ellos eran libres, traté de no cohibirlos, pero sí que lleguen a hueso la historia, eso sí. Pero después hay un montón de cuestiones de realización que ni siquiera les decía, les sugería, pero no me prestaban atención tampoco demasiado en eso. No, porque viste que cuando uno tiene una interpretación, un sentido a una historia literaria, es difícil salir de ahí. Aunque tengas al autor que te esté diciendo, no, yo iba por otro lado, es como algo muy personal, por eso digo... No, es que el sentido de la obra no la puedes desvirtuar, porque si no, no es ni una adaptación, no es como mucho Ni será una una inspiración. transposición, claro. Pero sí pasa esto, que digo, bueno, eligen los actores, que eso en un texto literario no está, yo me imaginaba otro tipo de fisonomía de los actores, entonces bueno, ahí, digamos, o dónde poner la cámara también, entonces, qué subrayan, qué no, cómo muestran el cuerpo de la chica muerta, porque es todo un tema, hablamos esto, cómo se cuenta un femicidio, ¿no? Claro. O sea, fue bastante debatido todo, pero bueno, no sé, eso ya habría que preguntarle a los chicos cuánto sintieron que fue influenciado por mí y cuánto... Está bien. Pero muchas cosas no me prestaron atención, hicieron Era lo que lo que les quisieron. parecía. Bueno, bueno, gracias, Marina. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario, Marcelo? No. No tenés, bueno, perfecto. Muy interesantes los trabajos, les agradezco a todos. Y bueno, entonces cerramos la comisión, si les parece. Saludo a todos.